Se cumplen hoy 2 años de aquella moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del gobierno con el apoyo de la izquierda más radical y populista de Europa, que es la de Podemos, y también de los partidos independentistas empeñados en romper la unidad de España. Yo creo que hay que hablar de cómo ha cambiado España y cómo ha cambiado Andalucía en estos 2 años. A nivel nacional hemos pasado de tener un gobierno que era moderado, que creaba empleo, que creaba riqueza, que era el gobierno de Mariano Rajoy, a tener un gobierno que basa toda su estrategia en la crispación. Pedro Sánchez es un presidente que busca radicalizar y enfrentar a los españoles en sus posturas políticas y generar esa división que a él le permite seguir siendo presidente sin importarle lo más mínimo el daño absoluto que está provocando esa estrategia a la convivencia entre los españoles. Ya no hay igualdad en España, ahora se privilegia descaradamente a las comunidades que apoyan a Pedro Sánchez y se castiga y se maltrata a aquellas otras que, como Andalucía, han decidido apostar por el cambio político y mandar al Partido Socialista a la oposición. Hay una inestabilidad política absoluta en España y a nivel internacional se nos ve como un país sin rumbo, como un país con un futuro incierto y con un gobierno que no es capaz de afrontar los problemas de los españoles. Y mientras en Andalucía ha habido también un cambio político, pero muy distinto. En Andalucía hemos pasado de tener un gobierno socialista que estaba cercado y achicharrado por la corrupción y por su pésima gestión, a tener un gobierno, el de Juanma Moreno, el gobierno del cambio, sensato, un gobierno que transmite a los andaluces tranquilidad y serenidad, un gobierno que hace las cosas con sentido común y también con sensibilidad hacia los problemas que tienen todos los andaluces. Eso ha hecho que antes de la pandemia ya Andalucía liderase el crecimiento en España, la creación de autónomos, la creación de empleo, y seguro que en cuanto pase la pandemia del COVID y sus consecuencias vamos a volver a ser, como estábamos siendo ya, la locomotora económica y de empleo de España. Pero enfrente de eso, desgraciadamente, tenemos una oposición que no ha sido capaz de asumir su papel. Hemos pasado de tener una Susana Díaz absolutamente exigente y reivindicativa cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy, y sin embargo ahora que es presidente Pedro Sánchez, pues para que no la releve de su cargo al frente de los socialistas andaluces, ella ha decidido asumir el papel y comportarse como un auténtico corderito ante los ataques y ante los maltratos constantes de Sánchez Andalucía. Susana Díaz exigía a Rajoy, por ejemplo, mayor financiación económica para Andalucía, y ahora simplemente calla y dice sí buena ante ese ataque que supone que Pedro Sánchez intente quitarnos los 537 millones de IVA que nos corresponden a los andaluces, o que Pedro Sánchez no quiera darnos la parte que nos corresponde de esos 16.000 millones que el Estado va a repartir entre las comunidades autónomas para poder enfrentarse a los enormes gastos que ha generado el COVID. Susana Díaz vive instalada en la mentira y en el engaño a los andaluces. Por un lado dice que ella lo que quiere es diálogo, pero la realidad, la verdad, es que lo único que hace es torpedear cualquier intento de diálogo y de acuerdo que le ofrece Juanma Moreno. Lo ha hecho, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos de la Junta. No quiso aceptar el acuerdo y la propuesta de diálogo que le planteaba el presidente de la Junta de Andalucía. Lo ha hecho con ese decreto del gobierno andaluz que buscaba simplificar y eliminar más de un centenar de trabas burocráticas que complicaban la vida de los andaluces, y lo que ha hecho Susana Díaz es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que ese decreto no pueda entrar en vigor. O esta última semana lo ha hecho bloqueando la comisión para impulsar Andalucía después de la pandemia, y lo ha hecho porque pretendía decidir desde la oposición nada menos que quién preside esa comisión, cuando ese carné no lo da Susana Díaz, sino que ese carné los dan los andaluces con sus votos y los acuerdos políticos entre los grupos parlamentarios elegidos por los andaluces. En definitiva, en Andalucía tenemos ahora un gobierno sensato, un gobierno responsable, pero Andalucía necesita también una oposición sensata y una oposición responsable. Para ello, Susana Díaz debe abandonar de una vez por todas ese papel de subalterna y aplaudidora de Pedro Sánchez en su constante estrategia de maltrato y de hacer daño a Andalucía, y ponerse de una vez por todas al lado de Juanma Moreno, arrimar el hombro al lado del gobierno andaluz en nuestra única obligación, que es mejorar la calidad de vida de los andaluces.